Sabemos que el tema del alcohol, el licor y en la Biblia la palabra vino es muy mal aplicada. Y una de las cosas que la gente en el mundo nos dice es, si Jesús convirtió el agua en vino, pues ¿qué tiene de malo tomarse un vinito? Entonces vamos a hablar acerca de algunos pasajes efectivamente mal aplicados con relación a esto que se llama el vino. Y vamos a ver algunos apartes de Juan, capítulo 2 versículo 1 al 11 y también un pasaje citado en Primera de Timoteo, capítulo 5 verso 23. Al ver el pasaje de Juan 2 habla de algo que muchos conocemos. Una de las preguntas que yo le hago a muchas personas es, ¿usted sabe en qué convirtió Jesús el agua? Y todos dicen, en vino. Yo le digo, no, ¿cómo que no? Entonces la mente como que les explota, nos diga que Jesús no convirtió el agua en vino. Porque es que leemos mal. Pasamos por alto algunas palabras o frases que son claves para entender este tema en particular. Claro, el tercer día dice que la escritura tuvo unas bodas en Caná de Galilea y que allí estaba la madre del Señor y que fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Bueno, aparentemente y de acuerdo a algunos eruditos, este fue el primer milagro, llamémoslo público, del Señor Jesús. Entonces, cuando él le dice, o sea, en otras palabras, ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué me estás diciendo que haga algo que no es el momento? Lo único que dice el verso 5 es que su madre le dijo a los que servían, haga lo que él os dijere. O sea, lo que él diga está bien. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cantos. Esta es como una, no una foto, por supuesto, pero una imagen pues de lo que estaba aconteciendo en estas bodas de Caná. Acaba el vino, puso la misma palabra presentada aquí, y María pues ve la preocupación de los invitados de la fiesta y entonces le dice al Señor. Bueno, ya el Señor les dice en el verso 7, llenen estas tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces yo les digo a los hermanos, cuando estoy enseñando acerca del tema, mire, Jesús no convirtió el agua en vino, la convirtió en buen vino. Y vamos a ver un poco la diferencia entre el vino y buen vino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, vemos aquí en Juan 2:1 que dice que al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba próxima la Pascua. El Señor estaba allí en Caná, tendría que posteriormente salir hacia Jerusalén, su sede en Capernaum. Entonces, en la boda de Canaán acontece esto, que cuando falta el vino, ¿sí? María, su madre, le dice que no hay. En otras palabras, Señor, hágales el milagrito. Pero cuando le dice que no hay vino, ¿qué clase de vino sería el vino que el Señor convirtió? La palabra vino en las escrituras es utilizado o es usada la palabra para referirse al jugo de uva recién exprimido. Entonces vamos a ver cómo la palabra es utilizada en varios pasajes y en varios aspectos. Jeremías 48:33 dice, y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. Y vemos entonces aquí hace mención
el vino, les lagares haré que falte el vino. La palabra vino también utilizando, repito, al jugo de la uva recién exprimido. El lagar era aquel lugar donde mediante el pisar extraían el jugo. Pero habían varios tipos de jugo de la misma uva, y en el mismo proceso dependiendo de. Vamos a ver ahora más adelante eso. Joel 2, verso 24, dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino. Entonces, si el lagar es donde se pone la uva, es donde se pisa, es utilizada esa palabra para referirse al vino. Vino es usado del jugo aún en la uva, aún en el racimo que ha de ser pisado. Entonces, miren cómo Isaías 16:10 dice, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. ¿Qué es lo que se pisa? Las uvas. Pero la Biblia en este pasaje, la palabra vino es aplicada a lo que se pisa, es decir, la uva. Entonces, para ir pensando en qué tipo de vino estaríamos hablando y en qué momento. He hecho cesar el grito del lagarero. Entonces, lo que se pisa aquí es la uva, pero es llamada vino. Proverbio 23, a partir del versículo 23, nos dice, no mires el vino cuando rojea. El contexto de la palabra vino me ayudará a entender a qué tipo de vino estará haciendo mención ahí el Espíritu Santo. En el verso 29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. En el contexto, claro está que este vino del que está hablando es un vino fermentado, un vino que lleva a la borrachera. En el 31 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Este pasaje nos dice que no es que esté prohibido mirar el vino, sino que si su concupiscencia, es decir, la de una persona, es el vino, puedes cambiar la palabra vino por cerveza o por aguardiente o por whisky. En fin, si usted, esa es su concupiscencia y usted sabe que no tiene dominio propio, que no tiene control, no lo mire, no lo mire. ¿Por qué? Porque se entra suavemente. ¡Ah! ¡Qué rico! Y usted no puede detenerse. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Las consecuencias de el tomar vino y embriagarse. Por supuesto, la palabra vino en este contexto tiene que ver con un vino que embriaga. Efesios 5:18 advierte del no embriagarse con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tanto lo uno como lo otro es algo que se obtiene por medio de una acción voluntaria. En lugar de estar pensando en beber, piense en alimentar su espíritu por medio del escudriñar la palabra. Pero en el contexto, esta palabra vino se está refiriendo a ese vino que lleva a la disolución, es decir, a la embriaguez. Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice la prostitución, el vino y las bebidas fuertes quitan el buen juicio. ¿De qué tipo de vino está hablando? Por supuesto que es el vino que se conoce como el vino con espíritu o el vino fermentado o el vino con alcohol. El alcohol obviamente es el resultado que se obtiene por medio de la degradación del azúcar y produce fermentación. Bueno, los chilenos saben más de esto que yo, con toda seguridad. Juan 2, entonces, cuando habla del vino,
La pregunta que uno debería decir es ¿qué clase de vino? ¿Será alguno de los vinos anteriormente mencionados? Miremos la ocasión. La ocasión fue la convocación a un matrimonio, las bodas de Canaán. El material o elemento utilizado para convertir el agua, el agua. El agua no es intoxicante ni alcohólica. Y el operador, el que llevó a cabo el milagro, por supuesto que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo esto como el contexto de lo que estaba pasando allí, uno debería pensar entonces, ¿qué vino fue el que convirtió el Señor? El agua en qué tipo de vino? Habacuc 2:15, la versión moderna, dice, ay de aquel que hace beber a su prójimo, tú que viertes tu licor inflamador y también le haces emborracharse para poder tú mirar su desnudez. Esto se ve en la vida real, se ve en la Rosa de Guadalupe, se ve en las novelas, se ve en los noticieros y se ve en la vida real de los muchachos cuando quieren aprovecharse de una muchachita, la invitan a tomarse en una copita de vino y saben que emborrachándola van a poder aprovecharse de ella. Y después lo que estamos viendo en la imagen. ¿Sí? Claro, en el contexto honesto de Habacuc, capítulo 2, no está hablando de este tipo de práctica en sí, que es una realidad también. Obviamente el contexto tiene que ver con una profecía y con algo que estaba hablando el profeta acerca de probablemente Babilonia, que es lo que algunos eruditos dicen. Pero el texto es maravilloso para dar una idea de lo que vemos hoy en día. Hebreos 4:15 nos habla de nuestro Señor, el que operó el milagro. Y nos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, cualquiera podría pensar, sí, Jesús no pecó, él convirtió el agua en vino y el que se quisiera emborrachar era problema el que tomara más allá de la cantidad que debía tomar. No, señor, eso no es correcto pensarlo de esa forma. Una cosa es creer que solamente se peca por lo que yo hago, pero también yo puedo pecar de manera indirecta. Por ejemplo, en algún momento, no recuerdo ni de quién, pero he sabido de hermanos que en diciembre en sus empresas les dan una botella de aguardiente, whisky. En México darían tequila, yo no sé, en la ancheta, canasta de regalos de Navidad. Y hermanitos muy espirituales dicen, pues como yo no tomo trago, yo se lo voy a ir a mi suegro, se lo voy a regalar a mi vecino, se lo voy a regalar a mi yerno, se lo voy a regalar a mi hija. Y creen que ya con eso están bien. No, han pecado porque han dado el elemento que llevará a otros a pecar. ¿Sí? Sin embargo, Jesús no iba a proveer algo que hiciera pecar a las personas. Dice primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, cuando uno analiza esta historia de las bodas de Caná, del convertir el agua en buen vino, por obvia razón, por obvia razón, no pudo haber sido un vino alcohólico. Estaban allí 6 tinajas de piedra, como lo leíamos hace un momento. El Señor da la orden de que llenen las tinajas y las llenaron. Esas tinajas, según algunos estudiosos, dice que en cada tinaja de ellas, conforme al rito de la purificación de los judíos, a cada tinaja le cabían 100 litros de agua a cada uno. Eso fue mucha cantidad de buen vino que convirtió el Señor. Porque como la borrachera es condenada, el Señor no podría haber convertido el agua en algo que emborrachara a los invitados. Bien dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los que se emborrachan el 24 o el 31 de diciembre. Porque es que yo lo hago una vez al año, y como dice el dicho popular, una vez al año no hace daño, ¿cierto? Algunos dirán eso. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Gálatas 5:19 nos habla de las obras de la carne que son manifiestas, entre ellas obviamente las borracheras, ¿cierto? Y dice en el versículo 21 al final que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, obviamente, ante la pregunta de qué clase de vino, pues ya viendo la ocasión, un matrimonio, el elemento material, el agua, es verdad, y el operador fue Jesucristo, y además mirando la influencia moral, es que aquí tiene que ver lo moral del milagro. Entonces, la influencia moral del milagro se determina por la clase de vino. Y si fuese un vino fermentado o un vino alcohólico, pues entonces no habría moralidad en el hecho de que yo no lo tomo, tómenlo ustedes. Eh, hermanos, muchas veces ve en la hermandad uno y lo ve accidentalmente muchas veces, que la familia eh, hace una reunión familiar, una fiesta por su causa, un cumpleaños, y los hermanos no tienen los pantalones los hermanos que organizan la fiesta, claro está, la reunión familiar, no tienen los pantalones para abstenerse de comprarles licor a sus parientes que también van a ir allá, que no son cristianos. Y no se dan cuenta que con eso participan de pecado ajeno. ¿Sí? Entonces, miremos ese asunto. En Juan 2:8, entonces, dice que le llevaron al maestresala. El maestresala saca y prueba, dice el versículo 9. Probó el agua que se había convertido en vino. Para él eso era vino. Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, y llamó al esposo. El hombre prueba eso y ese tipo era como un chileno. Los chilenos saben mucho de vino, ¿no? ¿Cómo así? Venga, llama al anfitrión de la fiesta. Él era el maestresala. ¿Pero qué es un maestresala? Aquí ustedes pueden leer, yo no sé hablar en griego, ¿sí? Viene de arque, que significa gobierno, y triclinos, estancia con 3 reclinatorios. Denota al maestro de ceremonias en un convite. Lo llamaban también el maestresala. El encargado de cuidar que la mesa y los reclinatorios estuvieran bien dispuestos, la comida en orden y de gustar los alimentos y el vino. Entonces el maestresala, de acuerdo al diccionario del señor Bain, dice que era ese personaje que es como el maestro de la ceremonia, está pendiente de todos los detalles. Antes de que saquen la comida, él prueba que esté perfecta. Antes de que se lleven la bebida, él prueba que esté perfecta y le da el visto bueno. Ese era el papel del maestresala. Él presidía los banquetes. Uno de sus deberes, por lo menos por lo que se desprende de las costumbres griegas, era determinar en qué proporción se tenía que mezclar el vino, que se conservaba concentrado hasta el momento de consumirlo, y determinar qué cantidad podía beber cada invitado. El vino normalmente que se daba era un vino espeso y siempre debía ponérsele agua. El maestresala determinaba qué cantidad de agua por cada cantidad de vino y lo probaba y daba el visto bueno. Y además controlaba qué tanto bebía cada invitado para no evitar que se emborracharan, sino para que todos pudieran alcanzar a degustar del vino. En un libro que conocemos que se llama El Eclesiástico, por supuesto no de inspiración divina, pero es histórico, la versión Dios habla hoy. En Eclesiástico 32 dice el verso 1, recuerden que este no es un pasaje de la Biblia, pero sí es histórico. Si te ponen a presidir, le está hablando a un maestresala, a un organizador de eventos, si te ponen a presidir un banquete, no te muestres orgulloso. Pórtate con los demás como uno de tantos. Ocúpate de ellos antes de ponerte tú a la mesa. Es decir, atiende primero. Atiende a lo que necesiten y luego siéntate. Así te alegrarás mostrándote cortés con ellos y te premiarán por tu buena educación. Entonces, la costumbre registrada en este libro histórico, no bíblico, pero muestra costumbres de la época, que era lo que hacía. Macabeos es otro libro histórico también, en la versión de Jerusalén, dice esta parte.
Como el beber vino solo o sola agua es dañoso, y en cambio el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso, igualmente la disposición grata del relato encanta los oídos de los que dan a leer la obra. Y aquí pongamos fin. Esto nos da ideas de en la historia cómo era que se llevaba a cabo una reunión y en este caso en particular cómo se bebía el vino. Juan 2:10 y le dijo el maestresala al marido: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste para tener tanto buen vino? Porque lo normal es que primero sirven el buen vino. Y ya después, cuando han bebido mucho, y eso lo vamos a ver también enseguida, es esto de bebido mucho cuando están borrachos. No, no es eso. Vamos a leerlo. ¿Sí? Era una cosa, dice el libro acerca de la bebida y la bebida social del señor W. de Jeff, pero será el Jeff de Chile, yo creo que no. Dice que era una cosa muy común preservar el vino en un estado no fermentado en la antigüedad y que cuando era preservado de esta manera era considerado de una calidad superior y mejor que cualquier otro. Había que preservarlo no fermentado. Ese era el vino superior, era el mejor vino. Y para poderlo hacer, lo, no sé si la palabra sería similar a pasteurizar. No, lo cocinaban, es la palabra más precisa. No fermentado. Y este era catalogado, vuelvo y repito, de superior y mejor que cualquier otro. Dice el mismo autor de este libro que el vino que era sacado antes de ser pisado era llamado de libre corrida y considerado como mejor que el vino prensado o pisado. Plinio, Plutarco y Horacio, cada uno menciona que el mejor vino era el inofensivo o inocente. Plinio indica que el buen vino era el que estaba desprovisto de espíritu. La frase, por tanto, significa que no era fuerte. Desprovisto de espíritu, un vino desprovisto de espíritu es el que tomamos el primer día de la semana en la iglesia del Señor, cada domingo, primer día de la semana. Es un vino desprovisto de espíritu, es decir, es un jugo de uva. Eso era. Eso lo dice el libro llamado La Biblia de la Bebida Social del señor W. de Jeff Quad. Entonces, ya vemos cuál es el buen vino, porque el maestresala le dice al maestro, al marido de la boda: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. El inferior no es fermentado. Decía ahora en esta declaración de esta parte de acá, el mejor vino era el que ponía cuando llenaban el lagar, cuando llenaban el lagar, lo llenaban de racimos de uva. Una uva estripaba otra uva, racimos presionaba y empezaba a salir jugo de uva. Ese jugo de uva que aún no había sido pisado o prensado era el mejor de todos, era el superior. Y luego, si lo cocinaban, si lo mantenían como no fermentado, habría de ser mejor todavía. Plinio dice que algunos, y este es un contexto de la historia, dice que algunos vinos romanos eran tan espesos como la miel. El vino albanés era muy dulce o sabroso y ocupaba el tercer lugar entre todos los vinos. También habla de un vino español de su día llamado inerticulum. Eso es, que no era intoxicante, inerte, ¿no? O sea, inactivo, sin fuerza o sin espíritu. Más correctamente denominado Justicus Sobriani, en latín.
vino sobrio, el cual no embriagaba. Eso se toma de un libro llamado Columela, el escritor más importante sobre la agricultura del Imperio Romano. Hoy en día ni los curas toman algo parecido, porque el vino de los curas con el que hacen las misas tiene 5% de alcohol. A los años se convierten en alcohólicos. En fin, algún día seguimos rajando de ese tema. En el libro del señor W.D. dice que hay una gran equivocación, o que una gran equivocación se ha desarrollado al imponer sobre el texto griego antiguo y los hábitos alimenticios y de bebidas de los judíos el concepto totalmente moderno y de la Europa del Norte de que el término vino siempre querría decir una bebida intoxicante. Es una gran equivocación. Entre los antiguos orientales y romanos, tal idea no era conferida universalmente al vino. En realidad, acorde a los varios escritores romanos clásicos, sus mejores vinos no estaban fermentados. La bebida común de los romanos era el jugo de la uva, el cual mezclaban con agua caliente y fría y a menudo con condimentos. El jugo fresco de la uva o mosto era hervido hasta que espesara, después de lo cual era guardado para ser comido con pan o mezclado con agua para hacer una bebida no fermentada. Para darle una variedad de sabores, las hierbas y los condimentos a menudo eran hervidos con el jugo durante su preparación. Al vino era el vino superior de la antigüedad, el que tenía el sabor más dulce y agradable, y no el más intoxicante como algunas personas lo han sugerido. La calidad del vino depende de un número de circunstancias, y aquí los chilenos van a decir amén. El periodo en que las uvas son cosechadas, el periodo en que las uvas crecen. La calidad del vino depende de la clase de uvas que son usadas. Hay una diferencia en la calidad del vino cultivado durante diferentes años en la misma área. Un clima cálido producirá un vino más dulce y de mejor sabor que un clima frío y húmedo. Aún hay otra diferencia que depende de la misma clase de las uvas, dependiendo de la manera en que son procesadas. Si las uvas no estaban totalmente maduras o uvas verdes son mezcladas con uvas maduras, el vino resultante será áspero al gusto y amargo. El jugo que fluye durante la holladura sin ser exprimida la uva es considerado el mejor. Es más dulce y de un sabor mucho más refinado que ese jugo que fluye de la presión dura. El primer flujo del tanque era considerado el mejor vino. Entonces, cuando dice que cuando han bebido mucho, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, es decir, cuando están borrachos, ¿qué significa esto? El mismo señor Jeff dice en cada una de las 43 versiones o traducciones de la Biblia que el escritor de este libro ha consultado, se hace énfasis en la cantidad antes que en la calidad. El término metuo debe ser entendido en el sentido genérico de estar repleto, saciado o saturado, y no en el sentido limitado y enfático de intoxicación, como si estuviera borracho. No, es un término que transmite o expresa la idea de estar saturado con humedad cuando han bebido mucho. Vi en mi memoria en algunos restaurantes aquí en Cali, bueno, yo creo que en varias ciudades de Colombia, no sé cómo será en Chile, en Colombia y en Cali en particular, con el almuerzo, cuando uno va a un corrientazo, dígase o dícese de un corrientazo, un restaurante donde la gente que no tiene para ir a comer un restaurante ejecutivo, uno come donde come la mayoría, la gente del pueblo, a uno le ponen una jarra de jugo o le ponen una limonada, agua de panela con limón. Eso es muy rico. Y los meseros están muy atentos de cuando uno está tomando y van y le llenan otra vez el vaso. Llega un momento en donde le han metido tanta agua a uno que uno dice, no más. Estoy hablando de agua de panela con limón o de jugo, un fresco. Entonces, esa es la idea. Uno queda saturado cuando ha bebido mucho, no más. Uno no está borracho. Es la misma idea aquí expresada. Dice la Biblia al día de este pasaje de Juan 2:10, que cuando han bebido mucho, dice, este vino es formidable, le dijo,
Eres diferente a todo el mundo. Por lo general, los anfitriones usan el mejor vino primero y después cuando la gente ya está satisfecha y no les importa, les sirven el vino bien barato. Pero tú has guardado el mejor hasta el final. Eso lo traduce de esa manera la Biblia al día. Ahora, ¿cómo lo traduce la versión Torres de Amat? Y le dijo, está hablando el maestresala, todos sirven al principio el vino mejor. Y cuando los convidados han bebido ya a satisfacción, mire que en ninguna parte aparece cuando ya están borrachos, cuando han bebido a satisfacción, sacan el más flojo. Tú, al contrario, has reservado el buen vino para lo último. La Reina Valera de 1865 dice, cuando ya están hartos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino y la misma palabra para buen vino. La Reina Valera del 2000, cuando ya están satisfechos, entonces lo que es peor es el contraste que está haciendo. Si el embriagarse es cuestionado y condenado por Dios, es imposible que el Señor hubiese convertido el agua en un vino con espíritu, en un vino fermentado. Efesios 5:18, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución. Primera de Pedro 4:3 dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Los 4 estados de la intoxicación que se dan por cualquier bebida fermentada o alcohol son embriaguez grado 1, embriaguez moderada o grado 2, embriaguez severa o grado 3, embriaguez grave o grado 4 y luego la quinta que lleva a la muerte. En Colombia, y no sé cómo será en otras partes del mundo, el solo hecho de tomarse uno una cerveza o una copa de vino y estando aparentemente sobrio, va a conducir y si le hacen en una parada la policía un retén y le prueban con el aparato para medir el grado de alcohol, alcoholímetro, con esa sola copa de vino ya le ponen una sanción impresionante. Le ponen una multa, le pueden quitar el carro y corre riesgo hasta que le cancelen la licencia de conducción. Pero dirá usted, ¿una copa de vino? El Señor nos manda a que estemos sobrios. Claro, la palabra sobrio en las escrituras se utiliza en el sentido de bien puesto, de compuesto, de dominio propio, pero también habla de sobrio con sentido a lo contrario a la ebriedad. ¿Qué tanto será suficiente para yo estar ebrio? ¿Una copa? ¿Copas? ¿Una cerveza? ¿2 cervezas? Está demostrado por la misma ley, la de tránsito, que una copa o una muy poca cantidad de alcohol lleva a que una persona pierda capacidad de reacción y por eso peligroso conducir. Entonces, claro, cuando vemos el pasaje de que Jesús convirtió el agua en vino, usted no vuelve a aceptar decir que el Señor convirtió el agua en vino. El Señor convirtió el agua en buen vino y explicar qué es lo que significa en el contexto histórico y las evidencias históricas con respecto a qué era el buen vino. Y si, por supuesto, beber es pecado, Jesús no iba a convertir algo en lo cual los demás pecaran. Primera de Timoteo 5:23 es un pasaje también interesante, porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La pregunta vuelve y juega. ¿Será el vino con espíritu el que una persona enferma y adicionalmente enferma del estómago pudiese beber
algo que tenga alcohol, si tiene un problema estomacal y además tiene varias enfermedades, o por el contrario, este vino del que está hablando, el contexto es más bien jugo de uva. Pero por supuesto que jugo de uva, ¿sí? La Biblia muestra el uso medicinal del vino. En Lucas 10:30, cuando habla de el samaritano, el buen samaritano, dice que acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. El vino era utilizado como remedio. Hoy en día se utiliza como medicina. El uso médico de una sustancia no puede ser comparado con el uso social y recreativo de la misma sustancia. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que no use agua, sino que un poco de vino, está recomendando es un remedio, ¿sí? Los antiguos usaron el jugo de uva no fermentado con propósitos medicinales. En este libro, acerca del vino y la Biblia, se narra en la página 244 que Aristóteles, en este año 384 al 322 antes de Cristo, recomienda el uso de un dulce jugo de uva llamado glucus en griego, porque dice él, aunque llamado vino o inos, no tiene el efecto del vino, es decir, fermentado, no emborracha, y no emborracha como el vino ordinario. Ateneo, el lingüista, 280 antes de Cristo, recomienda específicamente el uso de una clase de jugo de uva que algunos llaman vino dulce, glucón o inón, mientras que otros prodromos o protropos, nombres latinos para el jugo de uva fermentado, para los desórdenes estomacales. Entonces, había siempre un jugo de uva o la uva como medicina. ¿Por qué? Porque usted puede leer en internet las características nutricionales, medicinales que tiene la uva. Las propiedades curativas son conocidas desde Hipócrates y han sido aplicadas en todas las manifestaciones de la artritis bajo el nombre de cura de uvas. Eso lo llaman ampeloterapia. Las uvas forman parte de los 4 frutos pectorales, dátiles, higos, azafaifas y pasas, y tienen propiedades antiinflamatorias y regula las secreciones debidas a ácidos libres. El azúcar de las uvas tiene la propiedad de disolver las sales de cal, sulfato y carbono, por lo que es indispensable para evitar el acúmulo de depósitos calcáreos en los tejidos, que son características de la vejez, y para regular el cambio de las sales cálidas en los órganos en crecimiento, por lo cual son insustituibles en los niños que por instinto desean el valiosísimo fruto. Pablo, en la nueva versión internacional, lo que le dijo a Timoteo es: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Finalizamos diciendo lo que Pedro dijo en primera de Pedro 4, del 1 al 5, en la Biblia de las Américas. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Verdad? De Pedro 3:16 advierte lo que Pablo había escrito en otras cartas, cuando dice en el verso 16, casi en todas sus epístolas, se está refiriendo al apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición y para pegarse en su borracherita en nombre del Señor. He dicho. Gracias por su atención y su paciencia, mis hermanos.